Feliz noche para todos, un placer poder saludarles. Quien le habla es el licenciado Omar González, su tutor influencer de la unidad curricular Introducción a la Psicología Educacional. Hoy estaremos trabajando con la primera unidad. Un placer poder conectar con ustedes. Gracias por estar aquí presentes. Vamos a desarrollar hoy los elementos fundamentales que corresponden a esta primera unidad, comenzando por las conceptualizaciones básicas que tenemos al respecto, porque la introducción a la psicología educacional, cuál es el propósito que busca la psicología educacional, cuál es su espectro de acción dentro de los espacios educativos y cómo favorece el fortalecimiento de los andamiajes de todos los procesos que se desarrollan dentro de los procesos educativos. La agenda que tenemos prevista para el día de hoy corresponde al contenido, ciclo de preguntas y conversaremos y ampliaremos todo lo que tiene que ver con referencia a la actividad evaluativa prevista para esta primera unidad. Entonces, fíjense, lo primero que tenemos que hablar de la psicología educativa tiene como meta principal la comprensión y el mejoramiento de los contenidos y procesos de la educación. Es una disciplina con sus propias teorías, métodos de investigación, problemas y técnicas. Y para ello, la psicología educativa realiza investigaciones de las formas de comprender los problemas que enfrentan los maestros y estudiantes durante el acto pedagógico, didáctico y formativo, para probar las respuestas y posibles hallazgos. Se articulan los resultados en teorías que intentan presentar un proceso coherente y constante de enseñanza. El aprendizaje del desarrollo, por tanto, es conocer las definiciones básicas de la psicología educacional. Permite tener una noción de su alcance y aplicabilidad en el contexto educativo. Son los primeros elementos que tenemos que tener en consideración es los conceptos que están presentes dentro de la psicología educativa. Comenzando, por ejemplo, con la educación, que es el concepto que define la educación como crianza, enseñanza y doctrina, que se da a los niños y a los jóvenes por medio de un docente. De la conceptualización básica que establece la Real Academia Española. También tenemos el concepto de psicología, que es el estudio científico de la conducta en el proceso formativo, de los procesos de la persona que son los seres humanos sienten, piensan, aprenden y conocen para adaptarse al medio circundante. También tenemos entonces, por ende, el concepto de psicología educativa, que es una disciplina puente entre la psicología y la educación, que se ocupa de la naturaleza, de las condiciones, de los resultados y la evaluación del aprendizaje que se realiza en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el salón de clases y en el contexto escolar y educativo. Entonces, fíjense, por ejemplo, es importante resaltar, profundizando en la concepción de educación, para autores como Hernández, indica que etimológicamente la palabra educación procede del latín educare, que significa criar, nutrir o alimentar. La calificación de acrecentamiento y de educar, que equivale a sacar o llevar, o conducir desde adentro hacia afuera, de crecimiento, de reflexión sobre esos hechos educativos, sentidos opuestos, que han recibido construcciones teóricas respectivamente sobre el conocimiento innato, relacionado al crecimiento y al aprendido, al conocimiento que es acrecentado. Entonces la educación tiene como fin o propósito que ese educando pueda ser transformado a través de la concepción del renacer desde una perspectiva que busca que podamos acrecentar las nociones básicas que se tienen con la adquisición de nuevos andamiajes que permiten que ese individuo pueda reconstruir la percepción que tiene de cada uno de los elementos que están presentes dentro de su quehacer educativo. Otra concepción que es importante resaltar es la de pedagogía. Al ver la educación como una acción espontánea y natural, surgió después el carácter intencional y sistemático. A través de la pedagogía, la educación
La pedagogía hace su aparición en la escena educativa en el momento de refinar técnicas y métodos para transmitir un conocimiento, así como teorizar sobre los hechos educativos que conllevan a un aprendizaje. Entonces, entendemos la pedagogía como ese proceso que se da dentro de los espacios educativos donde el docente acompaña el desarrollo y crecimiento del individuo, siendo un acompañante fundamental para que esos procesos se maximicen y se den de la forma más fluida posible. Entonces, el pedagogo busca poder diseñar estrategias didácticas y metodologías que fomenten que el estudiante pueda mejorar en sus procesos de aprendizaje. Y por otra parte, entonces el pedagogo busca también resignificar y dar nueva visión a lo que es el hecho de enseñar, entendiéndose entonces como una dicotomía indisoluble el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro elemento que es interesantísimo resaltar es la concepción de didáctica. Y cuando hablamos de didáctica, es la ciencia de la enseñanza y el aprendizaje vista más que solo el método de enseñar, ya que implica la intencionalidad educativa y la formación del discente. Por tanto, no solo se busca la instrucción, sino formación cognitiva y conductual que conlleva a la consolidación de comportamientos aprendidos según la etapa evolutiva del ser humano. Entonces, otro elemento importante a resaltar de la didáctica es que busca fomentar que esa enseñanza pueda ser más efectiva, pero a través de que de estrategias metodológicas que redimensionan el aprendizaje y que hacen ver que el aprendizaje sea divertido, pero también sea interesante. Entendiendo entonces que el individuo va variando a través de los grupos etarios de su desarrollo y verificando esas modificaciones o esas transformaciones que va suscitándose en el individuo, el estudiante, perdón, el docente puede entonces resignificar su proceso. ¿Para qué? Para fomentar que ese aprendizaje sea realmente fructífero. Por consiguiente, tenemos también la conceptualización de proceso de enseñanza-aprendizaje. Fíjense que el proceso de enseñanza-aprendizaje para autores como Hernández nos indican que enseñar y aprender son dos procesos diferentes. Enseñar hace referencia a las acciones docentes dirigidas a provocar algún tipo de modificación en el sistema cognitivo del estudiante, mientras que el aprender hace referencia a las modificaciones internas del individuo. Por ello, la enseñanza y aprendizaje se encuentran estrechamente correlacionadas, como habíamos anteriormente mencionado. Normalmente la enseñanza provoca el aprendizaje. Este, a su vez, concluye en la instrucción. Según esto, se considera la instrucción como el resultado de la acción transmisiva de la enseñanza, que provoca la acción receptiva y adquisitiva del aprendizaje. El proceso se enseña lo que lleva a cabo el docente a través de la instrucción. En cambio, el proceso de aprendizaje lo desarrolló el estudiante según sus individualidades, características, intereses y capacidades. Entonces, fíjense que allí en ese elemento se estudian esas dos vertientes o esas dos variables. En primera instancia, lo que se enseña y cómo se enseña, y por otra parte, lo que se aprende y cómo se aprende. Entonces, en este elemento que es indisoluble, que están presentes los dos actores, que es el que aprende y está el que enseña, entonces ellos van verificando se va dando ese proceso, es decir, cómo se va transitando para lograrse el objetivo fundamental, que es que realmente haya un aprendizaje. Entonces, otro elemento que es fundamental resaltar es que el docente debe ser un constante investigador. ¿Por qué un constante investigador? Porque esto le va a permitir entonces ir verificando cada uno de esos procesos que se van desarrollando y a su vez puede ir entendiendo cómo se dan esos procesos. Al verificar cómo se dan esos procesos, también entonces puede ir modificando la forma en que los realiza, adaptándose a las necesidades y a las exigencias que se va dando a través de los agentes externos que también influyen en esos procesos propios o pertinentes del individuo.
Entonces tenemos primeramente el docente facilitador. Entonces el docente es entendido como el sujeto con una historia propia, la cual se manifiesta porque posee un conjunto de opciones educativas generales ya formadas profesionalmente con una mirada propia del modo que los estudiantes aprenden, sobre las finalidades de su enseñanza y opciones particulares sobre la epistemología de las ciencias. Entonces es importante aquí también resaltar a qué se refiere la episteme. Y cuando hablamos entonces de la episteme, nos refiere a la forma como se van conceptualizando los elementos presentes en el contexto. El estudiante, para Wolf, por otra parte, es la persona que aprende, que implica construir y modificar el conocimiento, las habilidades, estrategias, creencias, actitudes a nivel cognoscitivo, a nivel lingüístico, a nivel motor, a nivel social, las cuales pueden adoptar muchas formas a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué también nos indica esto? Bueno, que cómo el individuo aprende tiene mucho que ver con los procesos con los cuales él va interactuando, cómo es su visión de mundo, cómo va interpretando las señales que va observando, es su proceso madurativo, cómo va evolucionando, cómo va contextualizando esos elementos significantes y significados que están en su contexto. Entonces tenemos que el estudiante va variando en el tiempo, va variando de acuerdo a elementos tanto internos como externos, y allí, como señalábamos anteriormente, nos hablan de eh, esos símbolos que se van desarrollando, pero también esos procesos biopsicosociales por los cuales el individuo va transitando y que va resignificando su forma de ver el mundo, su lóbulo prefrontal que está en proceso de desarrollo y cómo entonces va adquiriendo las destrezas y los conocimientos a través de su interacción con el mundo. Hay diferentes posturas, diferentes visiones y de diferentes teorizaciones al respecto. Entonces, lo interesante es la revisión continua de todas esas teorizaciones para entender cómo se va dando esos procesos en el individuo, cómo el estudiante, a través de ese caminar, va verificando cómo va internalizando esas conceptualizaciones de los nuevos elementos con los cuales va a relacionarse. Entonces ya no es netamente el aprendizaje empírico, sino que también está el aprendizaje formal, que son en los espacios educativos, y cómo cada un espacio educativo, a través de los actores que están allí presentes, le va dando herramientas y le va dando insumos para su construcción contextual y su construcción cognitiva. Otro elemento importante a resaltar es la psicología y el psicólogo educacional. Fíjense que es una disciplina interesada en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, empleando teorías de la psicología, donde el experto, con la aplicación de los conocimientos de la psicología a las actividades didácticas, emplea métodos específicos en el estudio del aula y la vida escolar. Entonces, fíjense que allí hay elementos fundamentales a resaltar. Por ejemplo, es el psicólogo que entra en el espacio educativo y entra en el espacio educativo para una observación sistémica, una observación procesual, en la cual puede verificar cuáles son las actividades tanto didácticas como cognitivas que se están dando, para poder entonces emplear métodos específicos en el estudio de los actores que están allí presentes, métodos específicos para el estudio de lo que se desarrolla dentro del aula y métodos específicos también para verificar cuáles los hechos que se dan en la vida escolar. Es decir, todo lo que está inmerso dentro del hecho educativo, todos los actores que están allí presentes, cuáles son los fenómenos que ellos van evidenciando, cómo es la interacción de cada uno de esos actores, cómo ellos visualizan el proceso educativo, cómo podemos maximizar dichos procesos, cómo podemos fomentar que el aprendizaje sea significativo, real y trascendental,
cómo aportamos herramientas para que cada uno de los actores pueda mejorar en lo que está haciendo. Entonces, fíjense el papel protagónico e interesante y significativo que tiene en el espacio educativo la psicología educacional. Bien, vamos a nuestro primer ciclo de preguntas. Si hay alguna duda, alguna pregunta, algún interrogante de lo que hemos venido conversando hasta ahora. Bien, si no hay ninguna, vamos entonces a continuar. Entonces hay un elemento fundamental, que es la evolución de la psicología educativa. Y en la evolución de la psicología educativa, parte de un entrelazado paradigmático. Entonces, cuando hablamos de entrelazado paradigmático, tenemos que entender que el paradigma corresponde a un momento o a un hito histórico que da respuesta a las necesidades del hombre para ese tiempo, para ese momento, para ese proceso circunstancial. Entendiendo entonces que cuando nos dice que hay un entrelazado paradigmático son diferentes visiones de un hecho histórico, diferentes visiones de un momento histórico, pero que también debemos entender que ese paradigma tiende a modificarse en el tiempo de acuerdo a la relevancia y a la continuidad y de acuerdo a la necesidad de un contexto de una sociedad. Entonces, fíjense que esto conlleva la construcción de sus características. Las diferentes tradiciones son las bases que posteriormente construyen lo que hoy se conocen como teorías de la educación. Las tradiciones que se hace mención se explican desde las reflexiones de autores como Hernández, que pueden evidenciar en el siguiente esquema. Fíjense que nos habla entonces que primero es el estudio de las diferencias individuales, el estudio de la psicología del niño y la psicología del aprendizaje. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del estudio de las diferencias individuales, te interesa en poner de manifiesto las particularidades individuales, con base en su estudio mediante instrumentos que proporcionan información de carácter cuantitativo, luego de aplicar técnicas estadísticas para su análisis. Esta tradición aportó las primeras aplicaciones de la teoría de la curva normal al estudio de datos biológicos y sociales, métodos y técnicas de análisis, los cuales posteriormente fueron utilizados en los tests que hoy conocemos, diseño de instrumentos y técnicas para analizar las diferencias existentes en el plano de la psicología entre los individuos, instrumentos para evaluar procesos mentales complejos, técnicas predictivas para analizar el potencial del aprendizaje de los niños y aplicación del primer test de inteligencia con la intención de evaluar la capacidad intelectual, perdón, de los estudiantes. Por otra parte, tenemos los estudios en psicología del niño, como hablábamos previamente, que en su mayoría de estos, en esta etapa dio la base para las teorías en psicología educativa, que se conoce en la época actual. Entre ellos, en Norteamérica tenemos a Grenby Steinhall, considerado primer psicólogo educativo, que realizó conferencias y escritos relativos a las relaciones entre la psicología y la educación. Su aporte principal fue organizar a la Asociación Americana de Psicología. Fíjense lo interesante y lo importante de este, donde se producen las aportaciones decisivas que harán posible el nacimiento de esta ciencia. Y con ello uniendo la psicología y la educación. Después tenemos a John Dewey, fundador del movimiento funcionalista. Este se preocupó por las aplicaciones y las relaciones de la psicología y la educación, creador de la Escuela Experimental de Niños, donde desarrolló las bases filosóficas y psicológicas de una educación progresista, basada en la actividad de la experimentación, el desarrollo mental y los intereses de los niños. Su aporte principal se encuentra en la explicación del formato básico del aprendizaje por indagación como estrategia pedagógica. Por lo general incluye los siguientes elementos.
Primero, el maestro presenta una situación, pregunta o problema desconcertante. Luego, los estudiantes formulan hipótesis para explicar la situación o resolver el problema. Estos reúnen datos para probar la hipótesis, extraen conclusiones y reflexionan sobre el problema original y los procesos de pensamiento requeridos para resolverlo. Fíjense que en Europa estuvo Edward Kraepelin, configurado como un psicopedagogo experimental al servicio de la práctica escolar y de la formación docente. Este funda los seminarios sobre psicopedagogía y una de las primeras revistas científicas llamada Archivos de Psicología. Crea el Instituto Jean Rousseau, espacio para la formación de psicólogos educativos, así como para generar líneas de investigación en el campo psicopedagógico, donde luego se forman los teóricos de la enseñanza-aprendizaje más reconocidos de la historia como Piaget y sus aportes realizados que utiliza la actividad como factor principal para su formación pedagógica en acción, basado en el conocimiento de las necesidades e intereses del infante, considerando que la experiencia y el crecimiento se adquiere jugando e imitando, donde se trabaja el desarrollo del lenguaje y del cálculo. También tenemos las investigaciones, como dijimos anteriormente, las investigaciones sobre el proceso de aprendizaje. Fíjense que allí destacan Edward Thorndike. La influencia de esta investigación, de este investigador, puede ser uno de los pioneros como autor de un libro donde detalla la problemática de la psicología en la educación, al cual le siguieron otros sobre cuestiones psicoeducativas. Entre ellos, y funda la primera revista de psicología educativa. Entre sus aportes se destacan investigaciones experimentales con sujetos no humanos que derivó leyes y principios de aprendizaje con fuertes connotaciones asociacionistas o conexionistas. El trabajo realizado en el laboratorio lo extiende al campo educativo, a las situaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje, como instrumento de conocimiento para definir los objetivos, diseñar los materiales, delinear y seleccionar los medios y los métodos instruccionales. Entre las otras clasificaciones que existen sobre la evolución de la psicología educativa, se encuentran agrupadas de la siguiente manera. La etapa de la Fundación Constitucional, entre 1890 y 1920. La segunda etapa que corresponde a 1920-1960. La tercera etapa del 60 al 2011 y la eclosión para profundizar en la actualidad. Ahora bien, otro elemento importante son las características de la psicología educacional. Y cuando hablamos de las características de la psicología educacional, participa en la atención del desarrollo desde las primeras etapas de la vida para detectar y prevenir efectos socioeducativos de las discapacidades e inadaptaciones funcionales, psíquicas y sociales de todo el sistema educacional. Estudiantes, personal docente, directivo, padres y comunidad, como habíamos comentado previamente, con las características fundamentales de evaluación, orientación, prevención, intervención, investigación y docencia, que autores como Colodrón explican de manera muy sucinta, pero es interesante que conversemos al respecto. Por ejemplo, cuando hablamos de la evaluación y el diagnóstico, es porque realiza la evaluación psicoeducativa referida a la valoración de las capacidades personales, grupales e institucionales en relación a los objetivos de la educación y también al análisis del funcionamiento de las situaciones educativas. Por otra parte, en el ámbito de la orientación, realiza la organización, planificación y desarrollo de los procesos de orientación y asesoramiento profesional y vocacional, con el objetivo de intervenir proponiendo la introducción de modificaciones del entorno educativo y social.
que eviten la aparición o atenúen las alteraciones en el desarrollo madurativo, educativo y social. Fíjense que también en el ámbito de la prevención se orienta a proponer las condiciones para un mejor desarrollo de las capacidades educativas. Entre ellas se encuentran a nivel macro, como la prevención de las consecuencias que pueden generar la diferencia entre las necesidades educativas de la población y las respuestas que dan los sistemas sociales y educativos. Por otra parte, a nivel meso, contempla asesoramiento a entes educativos, desarrollo de programas de la transversalidad, como valores, diversidad de género, drogodependencias, afectivo sexual, que tienen como función colaborar en la clarificación de sus proyectos personales, vocacionales y profesionales. A nivel meso, incluye acciones específicas como la prevención de problemas educativos, que pueden ser concretos con el propósito de la adaptación a la escuela y a la detección precoz de necesidades posiblemente especiales. Fíjense que también en el ámbito educativo, educativo está la investigación. Incluye las actividades sobre el análisis y reflexión sobre el propio trabajo, la mejora y actualización de su competencia técnica, la profundización y extensión de la teoría y los procedimientos propios de la psicología de la educación. Asimismo, está también el ámbito de la docencia. La docencia que realizan los profesionales de la psicología educativa está orientada a difundir su conocimiento entre los demás profesionales de la educación, los grupos sociales implicados en esta, los grupos, los grupos específicos, los propios psicólogos, los estudiantes de psicología y otros colectivos profesionales que necesiten del conocimiento propio de la psicología educacional. Ahora bien, otro elemento que es importante resaltar, si hasta ahora todo está claro, si hay alguna duda, alguna pregunta, lo otro que podemos destacar es las variables de la psicología educacional. Fíjense que en las variables de la psicología educacional tenemos las variables interpersonales, las variables intrapersonales y, por supuesto, las variables contextuales. Grosso modo, son las tres variables más significativas de estudio. Por ejemplo, en las interpersonales mediatizan las interacciones humanas, en este caso, profesor-estudiante, estudiante-estudiante, estudiante-profesor, estudiante-directivo, porque son en el espacio educativo. Las variables, por su parte, intrapersonales, de tipo interno que se encuentran en los agentes aprendiz docente, participantes de la situación educativa. Imaginemos, por ejemplo, del alumno actitud hacia el aprendizaje, su estilo cognoscitivo, su memoria, su inteligencia, su motivación, entre otras. Y en el docente tenemos, por ejemplo, la inteligencia emocional, el estilo de enseñanza, su pericia, su maestría, su pedagogía, su experiencia, entre otras que pudiéramos nombrar. Ahora bien, en el espacio contextual, derivadas de las características contextuales específicas, tanto de tipo físico como de tipo social, que coinciden en un contexto concreto. Y en este caso, ¿cuál es el contexto concreto? El aula, con un grupo de alumnos específicos bajo la responsabilidad de un profesor. Entre ellas se pueden destacar contexto físico y social dentro del aula, la planificación de objetivos, el dominio de contenidos, el dominio de procedimientos, el dominio de habilidades, la secuencialización de contenidos, de procedimientos, la selección de recursos, la selección de materiales, la selección de medios. Fíjense que los métodos de enseñanza, el uso de las nuevas tecnologías, la evaluación sumativa, la evaluación continua, la evaluación formativa,
el tiempo, la planificación de tareas o actividades a realizar por los estudiantes, las incidencias que pueden surgir durante el proceso al estado final del aprendiz. Es decir, todo el proceso que se da para que se genere realmente el aprendizaje. Cada una de estas cosas entonces son significativas y necesarias para ser estudiadas, para ser analizadas, para ser profundizadas, para ser indagadas, para ser comparadas con otros elementos. ¿Alguna pregunta sobre las variables? Si tienen alguna duda al respecto, también les invito a revisar el material que está en el aula, que profundiza las mismas, las explica de una manera bien detallada, bien interesante, para aclarar cualquier duda que pueda presentarse al respecto. Fíjense, de todo esto tenemos unas referencias que son importantes que ustedes conozcan, que ustedes verifiquen. ¿Por qué? Porque les va a permitir profundizar, como les dije anteriormente. Tienen aproximadamente 7 u 8 enlaces que les va a permitir poder profundizar todo esto que hemos manejado en este encuentro. Materiales bien interesantes, materiales de conocimiento general, de especificidades de la psicología educativa, del proceso, del rol del psicólogo educativo, de cada uno de los elementos que son importantes que ustedes manejen a propiedad. Ahora bien, ¿cuál es la actividad sumativa prevista para esta primera unidad? Tenemos la construcción de un cuadro comparativo de la psicología educativa. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Bueno, que el estudiante desarrolle competencias de análisis crítico, síntesis conceptual y aplicación contextual de los fundamentos de la psicología educativa. Se espera que el estudiante, o sea, que ustedes comprendan con profundidad teórica la definición, evolución histórica y características esenciales de la psicología educativa y aplique dichos conceptos a situaciones reales del ámbito escolar. Entonces, lo primero es hacer una investigación documental. Revise las fuentes académicas confiables, libros, artículos indexados, manuales de psicología, y partiendo de eso, ustedes van a realizar una sistematización de la información. ¿En qué consiste esa sistematización? Bueno, en que ustedes hagan elementos comparativos, procesos mnemotécnicos, técnicas de estudio que le permitan contextualizar la psicología educativa, su evolución histórica y las características fundamentales y su aplicabilidad. De eso van a seleccionar los elementos comparativos, dos situaciones educativas reales o hipotéticas, la construcción del cuadro comparativo, que va a tener 6 criterios de análisis: definición, teorías, características, estrategias, impacto e implicaciones. Posterior a eso, van a hacer conclusiones escritas. Van a redactar un texto argumentativo donde sistematice los hallazgos del cuadro, reflexiones sobre la utilidad de la psicología educativa en contextos escolares, propongas mejoras o intervenciones basadas en los principios estudiados e integres una mirada ética, crítica y sobre todo profesional. Posterior a eso, van a realizar un breve video de aproximadamente 3 minutos, donde vas a exponer las conclusiones más relevantes de tu trabajo. Lo más importante es que debes expresar con claridad y coherencia tus ideas, mostrar dominio conceptual y actitud profesional y cuidar la calidad del audio, la iluminación y la presentación personal durante el video. Debes colocar las referencias bibliográficas de acuerdo a los manuales de la universidad. Aquí tienes una conceptualización de lo que es un cuadro comparativo, ¿verdad?
Tienes un material en línea sugerido para trabajar. Es sugerido, no es obligatorio. Ustedes pueden utilizar el medio con el cual ustedes se sientan más cómodos para la construcción del mismo. Aquí tenemos los criterios para dicha evaluación. Destaca claridad conceptual, la profundidad histórica, la aplicación contextual, la organización del cuadro, las conclusiones escritas y, por supuesto, la presentación audiovisual. Allí ustedes pueden ver los criterios y la rúbrica que se utiliza para la evaluación y los puntajes que tiene cada uno de los elementos que debe contener su trabajo. Les dejo este pensamiento por acá. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Estudia con pasión y propósito y sé el cambio que deseas ver en el mundo. Si hay alguna pregunta, alguna duda, este es el momento. De lo contrario, gracias por conectarse, gracias por estar acá y recuerden que cualquier duda, interrogante o inquietud que presenten, la pueden hacer a través de los medios previstos para tal fin. Feliz noche para todos.